Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Atardecer Jurídico. Hoy, 9 de enero del 2025, primer programa del año. Tenemos un gran invitado, el doctor Norberto Valle Valladares, quien es abogado postulante en materia penal, académico en materia penal y director general de Ratio de Chilén, quien he tenido la oportunidad también, doctor, de participar en su grupo de estudio. Y bueno, el doctor Norberto nos va a hablar sobre las intervenciones en las comunicaciones privadas en México. Y pues bueno, doctor, para nosotros es un verdadero honor tenerlo como invitado, como ponente. Agradecemos que haya aceptado esta invitación, doctor. No, al contrario, les agradezco a ustedes, a ASA Corporativo, a las personas que en esta tarde pues nos puedan escuchar y espero que no sea la última vez que me inviten. Yo con mucho gusto estaré con ustedes. Y efectivamente vamos a hablar de un tema que quizás pareciera que está ahí en la Constitución guardado y en secreto, pero es un tema que todos los días tiene aplicabilidad, que es la intervención de comunicaciones privadas en México, que está previsto en la Constitución, tiene su regulación en la ley adjetiva aplicable en materia penal, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, e incluso en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como una técnica de investigación. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esa intervención y le reiteramos nuestro agradecimiento. Y como primer interrogante, doctor Norberto, diríamos, pues, ¿qué podemos entender por comunicación privada? Comunicación privada, de hecho, está definido en en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales como todo sistema tecnológico e informático que permite la emisión de mensajes de texto, de audio, de video y de información entre un emisor y un receptor. Las comunicaciones han evolucionado de tal forma que incluso se habla de tecnologías de punta muy sofisticadas, en donde pues va más allá de un teléfono, de un radio, de un satélite, del internet. Todo aquello que permita comunicarnos es una comunicación. Ahora bien, cuando hablamos de comunicación privada, pues estamos contemplando que es un derecho de la persona el poderse comunicar libremente y de tal forma que los que no participan en ese proceso de comunicación no puedan transgredir el espacio íntimo entre emisor y receptor. Son privadas. Es como el domicilio. El domicilio es privado, salvo que exista una restricción. Entonces, pues las comunicaciones entre las personas no pueden, eh, pues, transgredirse. No se puede llegar a decir, quiero escuchar, quiero saber lo que A y B están diciendo o están transmitiendo entre ellas. Es un derecho humano que está contemplado en el párrafo 12º del artículo 16 constitucional, que exactamente empieza preceptuando las comunicaciones privadas son inviolables, salvo las propias excepciones que la Constitución y la ley adjetiva establecen. Son inviolables, sí, pero ¿cuándo dejan de ser inviolables? Cuando la autoridad o cuando terceros pueden, pues de alguna manera, conocer lo que se está manifestando. Perfecto, doctor. Que incluso empezamos todavía que la regla general es que es inviolable esta Inviolable. comunicación, pero como toda regla general, Tiene tenemos excepciones. excepciones. Y ahí, si me permites, Luis, pues comentar que como es inviolable, tiene una consecuencia cuando se viola. Si es inviolable, porque así lo establece la Constitución en su parte dogmática, ¿qué le sucede a aquel o aquellos que transgreden ese principio establecido en el 16 constitucional? Pues tendrán que asumir la consecuencia, que es una consecuencia de carácter penal. Y que en esa misma tesitura, doctor, entonces podríamos hacer la siguiente interrogante de quién puede intervenir esas comunicaciones privadas. Efectivamente, como es un derecho humano que no es absoluto, porque acabas de mencionar, tiene excepciones, pues el único autorizado es el Estado, a través de las autoridades. Aquí tenemos que precisar, porque pareciera que la intervención de comunicación privada aplica para cualquier materia jurídica, y la Constitución establece en qué campos del derecho se puede intervenir. Se puede intervenir únicamente en materia penal. No aplica para la materia civil, para la materia familiar, la materia electoral, la materia administrativa, laboral, etcétera, únicamente para la materia penal. Ahora bien, tenemos que hablar de quién participa en esa intervención que sí se autoriza. Pues tenemos que partir de que quién la pide, quién solicita la intervención, quién la autoriza y quién la ejecuta. Estaríamos hablando de tres tipos de autoridad.
Quien la solicita generalmente es un agente del Ministerio Público, un agente del Ministerio Público de la Federación, que forma parte de la Fiscalía General de la República, o bien un agente del Ministerio Público de cualquiera de las fiscalías de las 31 entidades federativas. Y digo 31 porque todavía la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo no ha transitado completamente para señalarse o nombrarse como una fiscalía. También la Guardia Nacional como ente público, hoy adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, también puede solicitar la intervención de comunicación privada. Entonces, una vez que hemos dicho quién la puede solicitar, ahora hay que establecer quién la autoriza, quién la obsequia, y se hace a través de una resolución judicial, una técnica especial de investigación a través de una resolución judicial emitida por un juez de distrito especializado en técnicas especiales de investigación. No es cualquier juez de distrito, y aclarar que no puede ser un juez del fuero común, tiene que ser juez federal y además especializado en el tema. Y bueno, el tercer eslabón, ¿quién la ejecuta? Pareciera que son policías, son peritos, y bueno, en el caso de tu servidor, cuando fungí como agente del Ministerio Público de la Federación, en un área muy sensible de la Fiscalía, que era la FENDO, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, tenía esta Fiscalía Especializada un cuerpo técnico de control, así se denomina, cuerpo técnico de control. Y ese cuerpo técnico de control tiene encomendado precisamente, dentro de muchas funciones, ejecutar la técnica autorizada por un juez federal. Son los únicos que podían oír, descifrar, establecer red de vínculos, interpretar y emitir un reporte de lo que observaron, de lo que vieron, de lo que escucharon. Cuerpo técnico de control que se integra por servidores públicos federales de la propia Fiscalía General de la República, principalmente analistas. Entonces, tenemos tres participantes: quien la pide, quien la obsequia y quien la ejecuta. Nadie más. Entonces, en ese momento, doctor, ¿para qué necesitaríamos intervenir en una comunicación privada? Una pregunta muy interesante, porque pareciera que nos estamos contradiciendo. Si la Constitución dice que son inviolables, ¿por qué violarla? Volvemos al punto de origen. Solamente se pide, se obsequia y se ejecuta en materia penal cuando se requiere actos de investigación autorizados previamente por el juez, que en este caso el juez federal. Es decir, no me bastan las entrevistas, no me bastan las inspecciones, no me bastan las recompensas, no me bastan los reconocimientos, necesito más para el esclarecimiento de los hechos. Recordemos que la materia penal tiene un punto muy importante. La materia penal desea esclarecer los hechos en donde se presume inicialmente de que una persona infringió la norma y cometió un hecho con apariencia de delito, y a lo largo de un proceso penal se establecerá, más allá de toda duda razonable con convicción de culpabilidad, si existe el hecho delictivo y la responsabilidad. Pero para llegar a ese punto culminante hay que llevar a cabo, primeramente en la etapa de investigación, actos y técnicas. En la etapa intermedia, ofrecer medios de prueba. Y una vez que sean admitidos, pues desahogarlos y tener pruebas plenas, pruebas contundentes, para que una vez valoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento dicte una sentencia condenatoria. ¿Cómo se llega a una sentencia condenatoria? Pues con las pruebas que fueron previamente admitidas como medio y que después se desahogan y serán valoradas en conjunto. Y precisamente uno de los mecanismos para obtener información y determinar si el hecho existe y si una persona lo comete como autor o partícipe es esta técnica especial. Está contemplada en el artículo 252 del Código Nacional, fracción 3, romano, intervención de comunicaciones privadas. Recordemos que hay dos artículos del Código Nacional, bueno, hay 490, pero relacionado con los actos de investigación. 251, actos de investigación que no requieren autorización judicial, y 252, actos de investigación que sí requieren previamente a que se lleven a cabo, que lo autorice un juez. El 252, fracción 3 romano, establece esta técnica, una técnica especial para que el Ministerio Público integre datos de prueba en la carpeta. ¿Qué tipo de datos de prueba? Pues la ejecución de la técnica autorizada.
sea, el producto final es el reporte que emite el analista, el integrante de este cuerpo técnico de control, para que le informe al Ministerio Público. La comunicación entre Luis y Ángel nos lleva a presumir que forman parte, en el caso donde yo me encontraba, pues de un grupo de la delincuencia organizada. Están estableciendo inclusive rutas, laboratorios, el tipo de mercancía ilícita que es parte del trasiego, inclusive donde se encuentran armas, etcétera. Ese es el tipo. Entonces, si nos damos cuenta, más que vulnerar derechos fundamentales, porque podría ser que se piense eso, que nos entrometemos en tu vida personal y en la de Ángel, pues es un mecanismo para obtener información de las actividades ilícitas que ustedes pudieran estar realizando. Entonces, el juez federal tiene que hacer un escrutinio muy minucioso para establecer, ¿es necesaria esa técnica? ¿No hay otra forma de obtener información? ¿Cuánto va a durar? ¿Quiénes son las personas a las que se les va a intervenir? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué tipo de dispositivo, tecnología es la que va a ser vulnerada? Todo eso lo tiene que analizar el juez en el ánimo de que sus derechos fundamentales, todos los demás, no sean conculcados. Es una excepción y se tiene que revisar perfectamente la solicitud del Ministerio Público para que el juez federal la pueda obsequiar. Si no lo hace bien el Ministerio Público, la respuesta es obvia, no la va a obsequiar. Y entonces, doctor, diríamos que es requisito sine qua non que para que pudiéramos tener una intervención tiene que estar iniciada una investigación. No puede existir una intervención si no hay una investigación o una iniciación en un procedimiento Muy buena penal. pregunta. Efectivamente, tendríamos que tener una investigación iniciada, una carpeta de investigación con o sin detenido, y aclaro, yo di un ejemplo en materia federal, en la materia de delincuencia organizada, pero la intervención de comunicación privada, además de aplicarse única y exclusivamente en materia penal, puede ser para cualquier delito. Pero lo dijiste muy bien con tu pregunta. Iniciada la investigación, no antes, bueno, quizás después de haberse iniciado, pero es correlativo, porque si existe una intervención de comunicación privada previa al inicio de una investigación, pues quien se percata de ello es el juez federal y no lo obsequiaría. El juez necesita precisamente datos de prueba que le muestres de que se inicia una carpeta, de que tienes un acuerdo de inicio, de que tienes señalada a una o más personas relacionadas con esa carpeta y con ese hecho que se presume delictivo, para que entonces, con esa explicación, porque además el juez federal especializado pide la teoría del caso, no es presunción, no son suposiciones, le tienes que establecer, a ver, Ministerio Público, ¿por qué me estás pidiendo una intervención de comunicación privada? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es tu hipótesis? Sí, su señoría, mi hipótesis es que Luis y Ángel y otras personas que le menciono nombres y apellidos con tales domicilios forman parte de una organización criminal denominada tal y se dedican principalmente al tráfico ilícito de armas. Y estos son mis datos de prueba. Y lo justifico y lo fundamento con tales artículos. Entonces, analiza el juez federal y determina si obsequia o no la respectiva resolución judicial, porque finalmente es una resolución como si fuera una orden de aprehensión, como si fuera una orden de acateo. Aquí es una orden de intervención de comunicación privada. Perfecto. Ahora le daré el uso de la palabra al doctor Ángel Santiago, también conductor del programa Atardecer Jurídico. Gracias, Luis. Gracias, doctor. Como nos compartimos, ¿verdad? El micrófono. No, pues nuevamente gracias, doctor, por estar con nosotros, ¿no? Como bien lo estás estipulando. Normalmente en la cuestión práctica, pues, tiene que estar iniciada la carpeta de investigación. Pero hay ocasiones que intervienen sin hacer la solicitud, y lo dijiste muy sabedor, ¿no? Que estuviste en el sistema, que es el juez del distrito especializado. Así es. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como abogados postulantes? A veces le solicitamos al juzgador que aplique el efecto corruptor para efecto de que te deja ese dato de prueba, que no lo agregue, porque precisamente fue traído con violaciones, ¿no? Al debido proceso. ¿Cómo ves que no puedes platicar de esto? O sea, tú que lo viste en muchas cuestiones en la práctica. Pues mi
mi deber académico me lleva a ser objetivo y ser transparente porque, pues tengo que decir la verdad, no todo lo que vi, pues era de manera lícita y de manera legal. Muchas veces nos encontramos con que la Marina, la Defensa principalmente, o incluso la Guardia Nacional, ya nos trae información previamente al inicio de la carpeta. Se colgaban, decían ellos. Digo, estoy diciendo lo que vi, no tengo por qué ocultar, no voy a dar datos, nombres para no violentar la legalidad, pero efectivamente, cuestiones que llevan a ilicitud, a ilegalidad, inclusive a la comisión de delitos de servidores públicos. Estoy hablando del lado oscuro de la Procuración de Justicia, porque pues en una instancia federal como es la Fiscalía, pensaría uno que la Fiscalía General de la República, a través de sus servidores públicos, son garantes y son bienhechores de la Procuración, pero muchas veces las líneas que se siguen son emanadas de superiores que ordenan que tenemos que ir por tal objetivo. Y cuando te dicen vas por tal objetivo, no te vas a esperar los términos y los plazos legales. Muchas veces el que investiga o el que lleva a cabo la prevención del delito, pues ya trae información y nos encontramos que previamente ya se colgó. Y ya se colgó y ya te encamina como investigado a que tú ya salgas en una petición, pero previamente la información ya fue obtenida clandestinamente y de manera ilegal. Eso es lo que sucede en la práctica. La intervención de comunicación privada, pues es un hilo muy delgado entre hacer las cosas bien y hacerlas de manera ilegal. Entonces, a mí me correspondía hacer las peticiones, las solicitudes que muchas veces, tengo que decirlo, no eran autorizadas por los jueces federales porque los datos de prueba con los que yo contaba no eran suficientes. No es tan sencillo, pareciera ser una práctica de todos los días, pero si no cuentas con la información, el juez te la niega. El juez cumplía cabalmente. Si hablamos de corrupción, la corrupción no quiere decir que estaba en la propia fiscalía, sino en quien te decía, ya me colgué, ya sé lo que habla Ángel con eso, oye, espérame, pero ni siquiera hemos iniciado la investigación, pues por eso te la traigo, para que yo te presento la denuncia anónima, porque ya tengo información, y a partir de la denuncia anónima, yo como elemento de la Guardia Nacional empiezo a investigar, y con esa denuncia anónima, con tu carpeta y con los datos de prueba, solicitamos la técnica a posteriori. Eso es una realidad. Y quien actualmente se desempeñe como agente del Ministerio Público de la Federación o de cualquier fiscalía, pues si es honesto y objetivo, tendrá que decírtelo así. Claro, no estoy hablando que todas las técnicas que me preguntaste, o sea, dentro de la aplicación, ¿sí? Y bueno, obviamente sí hay técnicas que se llevan a cabo escrupulosamente, como marca la Constitución, como marca el Código Nacional y como también la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada lo establece. Son técnicas que además, ustedes me lo permiten mencionar, no son del ingenio del jurista mexicano ni de nuestro legislador, ya estaban contempladas previamente en la Convención de Palermo del año 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes de 1988 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En estos tres instrumentos internacionales que además han sido suscritos por el Estado mexicano y son obligatorios, se establecía el compromiso de los estados signantes a llevar cooperación internacional para el tráfico, el narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción. Y uno de los mecanismos es entrega vigilada, operaciones encubiertas y la vigilancia electrónica, que la vigilancia electrónica, esa terminología, al día de hoy, pues resulta ser la intervención de comunicación privada. Muy interesante, ¿no? Todo lo que nos platica aquí el doctor y más de manera objetiva, ¿no? Cómo se está estableciendo. Normalmente a veces nos ha tocado platicar también con servicios periciales, policía de investigación. Pues es que nosotros formamos parte de la tripartita de investigación, ¿no? Y si por eso la misma Constitución dice al hacer una denuncia anónima, pues nos permite hacer actos de investigación y luego llevárselos a la gente del Ministerio Público. Si me permites, me voy a desviar un poco del tema. Las formas de inicio de la investigación están establecidos en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Denuncia, querella, requisito equivalente.
Y dentro de la denuncia, pues la tradicional es la denuncia por escrito, pero también existe la denuncia anónima, que ahí tiene, como es una excepción, tiene sus asegúnes. Si yo presento una denuncia anónima en una fiscalía, quien la recibe, que es el orientador de barandilla, la oficina de recepción, la dirige a un ministerio público. El ministerio público lo primero que hace es ordenarle al policía a cargo de la investigación que se vaya a efectuar, es que se cerciore de la información que viene en esa denuncia anónima. La denuncia anónima tiene una característica, no trae el nombre del denunciante ni su firma. Simplemente manifiesto que en tal calle, en la calle Cielito Lindo de la colonia Benito Juárez, del municipio de Nezahualcóyotl, esquina con Mariachi Mexicano, hay un local en donde todos los días a las 22 horas aproximadamente hay venta y compra de narcóticos. Entonces, ¿qué hace la policía? Hace labor de investigación, emite su reporte y le dice al Ministerio Público, efectivamente, lo que dice la denuncia anónima lo hemos constatado y entonces le dan puerta abierta para que esa denuncia anónima ahora sí se convierta en una carpeta de investigación. Antes no. Entonces, hablando de los peritos, hablando de la intervención de comunicación privada, no se podría llevar a cabo todo el trazo, todo el camino que tiene que llevar a cabo la autoridad si el Ministerio Público no tiene la certeza de que lo que dice la denuncia anónima pues se pudo configurar. Claro, no tenemos todavía los nombres, no se ha judicializado, pero es como que a falta de, pues tengo que cubrir este punto. No tengo el nombre del denunciante que venga a ratificarme, no tengo testigos, no tengo más datos de prueba más que una información. Venden droga en la calle Silvito Lindo, por Mariachi Mexicano, por Lina Benito Juárez, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. A ver, policía, verifica que existe por lo menos ese local. No, jefe, sí existe. ¿Y qué pasa? Pues a las 10 de la noche hay movimiento. No hicimos detención, no aprendimos, pero vimos, tomamos fotografías. Con eso le basta al Ministerio Público para ahora sí iniciar en forma la carpeta y ordenar lo que tenga que ordenar. Y como decías, una vez que ya inicia, ahora sí hacerle la petición, ¿verdad? Al juez de distrito para Sí. que pueda hacer la intervención. Así es. Todo muy interesante, ¿verdad? Una intervención que además, déjenme decirles, pensaría uno que son intervención de celulares o teléfonos fijos. La intervención es el género, pero existen 4 modalidades de intervención. Intervención no nada más es que me ponga a escuchar lo que tú y Luis estén hablando por un teléfono fijo o por un teléfono celular. Puede ordenar el juez de distrito extracción de datos de ese equipo de cómputo, de ese celular, de un servidor, de un iPad. Ejemplo, si en un cateo aseguran celulares, el policía, el Ministerio Público y el perito no pueden extraer información sin previamente no contar con una orden judicial de un juez federal especializado. Modalidad extracción. Punto número 2. Tenemos tu número telefónico y tengo el de Luis y hay datos de prueba que se sospecha de sus actividades. Tengo los números, tengo sus nombres. ¿Qué puedo hacer? Pedir la obtención de datos conservados. No intervengo realmente, sino tengo información de las compañías telefónicas para saber en primer lugar quién es el titular del número, cuántos años llevas con él, qué tipo de servicios y la sábana de llamadas para saber, además de que te comunicas con Luis, con quién más y establece una red de vínculos. Ese es el extracción, datos conservados, delitos, por ejemplo, privación ilegal de la libertad, obtención de, pues, liberar a la víctima. Y cuando la información, cuando la inteligencia no alcanza, pues nos queda la geolocalización en tiempo real. ¿Cuál es el último lugar donde estuvo prendido el celular de la víctima? Que nos va a llevar a una antena, no nos va a llevar al punto exacto, pero nos va a llevar a un radio en donde ya podemos cerrar los espacios para hacer la búsqueda y la localización de la víctima y recuperarla. Geolocalización en tiempo real para ese tipo de delitos en particular. Y la modalidad más importante, la escucha propiamente dicha. La intervención que pensarán todos que es la única, en donde escucho en tiempo real lo que se dice por radio,
por equipo satelital, por teléfono fijo o teléfono móvil. Claro, en todas estas modalidades con una autorización judicial previamente. Sí, fíjate que en los delitos que hemos llevado algunos otros de carpeta de secuestro, vemos eso que acabas de comentar. Y normalmente casi siempre que son las sábanas, que es un dato que inmediatamente es lo que solicitan, ¿no? Datos conservados. Así es para qué, para ver. Nos ha tocado que Pero que no sea familiares suficiente. de un grupo, que están en WhatsApp o algo, a ver, ¿con quién están en tal grupo de WhatsApp? Sí. Y de repente ahí dices, oye, pues estoy en el grupo, ¿y por qué me están a mí diciendo hasta que mi teléfono esté intervenido? ¿No? Pero da lugar para que tanto el Ministerio Público pueda seguir investigando a esa persona que aparece en ese grupo, como para el defensor de decir, oye, me estás atribuyendo que yo formo parte del grupo de secuestradores por estar en un grupo de WhatsApp. No sería suficiente. Tendríamos que integrarlo a otros datos de prueba para establecer en conjunto la estrategia de defensa o bien la estrategia del órgano que acusa. Pero un dato aislado no sería suficiente, aun y cuando venga de una intervención. Ahora bien, me preguntabas de las cuestiones prácticas, lo que le interesa a los abogados. Cuando revisemos carpetas de investigación, tenemos que revisar las tres cuestiones que yo mencioné. Si lo pidió bien el Ministerio Público, federal o local. Si el juez federal, aunque se presume su buena fe, la apariencia del buen derecho y que es garante de la Constitución, revisar la congruencia entre lo que se pide y lo que se obsequia. Y además, quien ejecute la resolución judicial de la intervención lo haga en los términos, porque si la resolución dice que solamente se intervenga a Luis, ¿por qué estás intervenido tú? Es como la orden de cateo. Sí. Si se ordena captar el inmueble del 196A, ¿qué demonios hacen en el 196B? Si la resolución ordena el cateo que se debe levantar un acta circunstanciada con la firma de dos testigos que sean nombrados desde el inicio de la diligencia, ¿por qué no aparecen los nombres de los testigos? Y dijiste algo, teoría del fruto del árbol envenenado. Si el cateo está mal practicado, lo que se obtenga del cateo es ilícito. Lo que se obtenga de una intervención de comunicación privada ilícita, si es ilícita, envenena y contamina todo lo que se tenga de información y lo puedes excluir desde antes de la etapa intermedia, porque la nulidad es en cualquier etapa del procedimiento penal. Muy bien, doctor. Magnífica la explicación, doctor. Luisito, por favor, adelante. Gracias, doctor. En esa misma me dejó muy en claro, doctor. Entonces, el fundamento de esta intervención lo tenemos en los tres niveles: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Así es. Que bueno, ya en la práctica, déjame decirte que son pocos quienes lo solicitan con base en la convencionalidad, pero los jueces de distrito sí, en su forma de justificar, de motivar, de llevar a cabo su argumentación judicial, hacen uso de la convencionalidad, por supuesto de la constitucionalidad y de la legalidad, que dependiendo para qué efectos se interviene la comunicación, si es un tema distinto a delincuencia organizada, es obvio que no va a fundarlo en ley federal contra la delincuencia organizada. Se puede pedir para extorsión, para privación ilegal, para secuestro en su modalidad express, para delitos sexuales, para violación, robo, cualquier delito. Pero para delincuencia organizada, además de fundarlo y motivarlo en la Constitución, artículos 16, párrafos 12 y 13, si es delincuencia organizada, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En los demás temas nada más Código Nacional. Aquí es importante señalarles para quienes no han revisado su código y tengan inquietud en saber de este tema, encuentran el tema de intervención de comunicaciones privadas, que ahí está la naturaleza penal, del 293 al 301. Todos esos artículos nos hablan de las modalidades, de cómo se pide, qué debe contener la solicitud, por cuánto tiempo se otorga, quién firma, quién ejecuta, qué pasa si te niega el juez por primera vez la técnica, la puedes volver a solicitar, puede ser por audiencia, puede ser por escrito, inclusive a través del WhatsApp se puede pedir una técnica. Pensaría uno que es siempre escrito, el clásico papel. Hoy la tecnología misma te permite pedir y obtener la respuesta de manera pues ágil. Cumpliendo con el 17 constitucional, ¿verdad? Más pronta. Sí, expedita. Que ahí es procuración. Bueno, y la impartición se da hasta el final cuando, derivado
Porque me preguntan, ¿cómo se tiene éxito en una investigación federal tratándose de delincuencia organizada? Sirven los testigos colaboradores, los testigos protegidos, que son diferentes. La gente que no sabe los confunde y maneja como sinónimos. Un testigo protegido no es un investigado, no es un procesado, no es un detenido, no es imputado. Un testigo protegido es un policía, un juez, un perito, el propio denunciante, la víctima, que necesitan protegerlo porque está de por medio una amenaza de privarlo de la vida, de afectar su integridad. En cambio, el testigo colaborador sí es un sujeto que lo tenemos investigado, detenido, imputado, procesado, inclusive sentenciado. Y si aporta información, le damos ciertos beneficios. Entonces hay diferencia, 34 y 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ese método, técnica de investigación sirve, pero no puede ser el único. Se requiere inteligencia policial, militar, naval, y se requiere intervención de comunicación privada. Si a eso le agregamos inspecciones, entrevistas, recompensas, periciales, en conjunto, tenemos una carpeta bien armada para judicializar y ya en la etapa procesal correspondiente llevarla a juicio. Sí. En tema de delincuencia organizada, puede tener similitud, diferencia con otros temas que no sean delincuencia organizada. Y con esto mencionaba, doctor, la tecnología. Tecnología. Vamos a ver qué retos tenemos hoy en día con esta intervención, porque incluso analizando un poco todavía ya autores que han escrito sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial, digo, por mencionar alguno, que es Yuval Noah Harari, que acaba de publicar este libro el año pasado sobre Nexus, exactamente, la historia de la comunicación, exactamente. De información y comunicación, por supuesto, que es poder, o sea, lo dice tal cual. Quien tenga información útil, tiene poder. Y entonces mencionaba, doctor, ¿no? Sí. Y esta parte de cómo, porque Yuval lo lleva desde la edad de piedra hasta cómo nosotros estamos llevando esta comunicación. Digo, no, ya la gente lo tiene en autoridad, como incluso hoy en día, y es impactante cómo ya las llamadas pueden hacer ya de las extorsiones, hace la inteligencia artificial la voz como si fuera reproduce la voz. Y sea, no sé, el doctor Ángel, sea yo, sea usted. Y no solamente la voz, la imagen, o sea, una videollamada. Hay que decirlo tal cual. Cuando ustedes me invitan y siempre que estoy en este tipo de espacios, pues yo no puedo simular ni decir cosas que no son ciertas. La delincuencia organizada lleva 2 pasos adelante al Estado mexicano o a cualquier Estado. Todo lo que se habla de tecnología, de armamento, de comunicación, quienes tienen ese poder y ese recurso son estos grupos delictivos, en donde incluso llevan a sus personajes más importantes a obtener a través de estudios, de carreras profesionales de ingeniería, de informática, pues todo lo que necesitan para darle la vuelta al ejército, a la marina, a la guardia y a todas las policías. Si esperamos o estamos esperanzados a que el Estado mexicano tiene más recursos, más poder, pues esa es una mentira. La delincuencia organizada tiene hoy en día recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, carros, armamento, equipos satelitales, o sea, tienen acceso a la comunicación satelital y efectivamente a la tecnología y a la inteligencia artificial. Vamos desfasados porque pues la realidad es que las fiscalías con duras penas trabajan al día con papel que muchas veces no proviene de los recursos públicos. Hay ministerios públicos que tienen que poner de su bolsillo para hablar de papel únicamente. Si hablamos de servidores, de impresoras, de computadoras, los celulares con los que se trabajan. Ninguna fiscalía, por lo menos de mandos medios a mandos bajos, tienen un celular obsequiado por la misma institución. Podríamos hacer un ejercicio estadístico para preguntarle a los agentes del Ministerio Público de nuestro país si su equipo, si su dispositivo móvil es propio o es de la institución. Estoy hablando de la gente operativa y todos te van a decir si el 99.99% que el equipo es de ellos. Y el superior le exige que conteste el celular cuando el celular es del propio ministerio o es del propio perito o es del propio policía. Para empezar, ahí estamos mal. Cuando en la delincuencia organizada, lo primero que te dan es un equipo celular. Esas son las diferencias y podríamos hablar de muchas otras para que veamos
la desproporción a quién se enfrenta el Estado mexicano. Y que toda esta comunicación nos va a afectar. Realmente Yuval lo plasma totalmente que algo de lo que más la inteligencia Profetiza. Claro, por supuesto. Sus libros siempre han sido como muy toro de ir tanto pasado, presente y qué podría llegar a pasar en el futuro. Muchas veces pensar que uno que es ciencia ficción, cuando Yuval o cuando otros autores hablan de que la inteligencia artificial puede cobrar conciencia y encontrar al final de cuentas que el enemigo a aniquilar es el propio ser humano. Tipo película. Sí, claro, ¿no? Y que lo vemos, ¿no? Incluso lo vimos, dijo, sí, claro, pero lo que me cuentan es muy interesante. Da para el tema. Y que entonces, doctor, diríamos que es ilícito si lo realiza, en este caso, el Ministerio Público, sin esta orden judicial. Así es. Pero Pero en la práctica se da. se lo pasa que... Y él ordena, le dice al policía, mira, la orden va a tardar, saca la información, necesito integrar. Y entonces, como me preguntaba el doctor Ángel, ¿qué podemos hacer los que somos defensores? Pues armar el rompecabezas, encontrar la ilegalidad, la ilicitud, la inconvencionalidad, para que en las audiencias podamos hacer valer el Estado de Derecho. Y entonces decimos, es ilícito cuando lo hace el Ministerio Público. Si lo hace una persona, ¿es igual un ilícito? Ilícito y además en materia penal, porque revelación de secretos, intimidación, hay tipos penales exclusivamente en donde se traduce en violación de correspondencia. Recordemos, y lo dice Yuval, la forma primitiva de comunicación en las cartas, no había internet. Y así nace el delito, violación de correspondencia. Tú utilizabas el correo, inclusive cerrabas y le ponías la estampilla. ¿Qué pasaba con el trabajador de telégrafos de correos que lo abría? Pues era despido y a la cárcel. Pero hoy en día no hablamos de cartas físicas, hablamos de correos de internet, hablamos de aplicaciones que permiten el texteo, el mensajeo. Entonces, si una comunicación privada entre ustedes, yo la violento, no soy autoridad, soy un particular, ¿qué pasaría? Una denuncia correspondiente y tendría que yo responder en una carpeta de investigación. Que también esto mismo aplicaría para el servidor público, con la salvedad que ahí se agrava la pena porque es un servidor público, y más si es policía o ministerio público. Se agrava. Ahí recomiendo, fíjense, ahorita me acordé de esto. Es una película que a lo mejor no habla de intervención de comunicación privada como tal. Es una película en Netflix, se les recomiendo a todos los que nos escuchan. 6888. 6888. Se llama la película 6888. Es un batallón de mujeres negras en la Segunda Guerra Mundial que se les pide. Están desmotivados nuestros hombres que están en la Segunda Guerra Mundial porque no saben de sus familias y sus familias no saben de ellos. A ustedes les vamos a dar el trabajo sucio porque son mujeres y negras. Sí. Y lograron lo que nadie pensaba. Y tuvieron inclusive que abrir cartas por la necesidad de saber dónde se encontraban esos soldados porque andaban en movimiento en toda Europa. Veanla, está muy interesante. Tiene que ver con este tema porque la intervención de comunicación privada es inviolable, pero lo que se refleja en la película es por una necesidad que a lo mejor no la obsequió un juez, se hizo justicia el propio batallón, pues abrieron la correspondencia, pero lograron un fin, llevar respuesta, llevar ánimo, llevar esperanza a los hombres que estaban peleando, hombres del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien motiva la película, la recomiendo y además tiene que ver con nuestro Claro, plan. por supuesto. 6888. Que incluso eso En Netflix. volvemos a reiterar lo importante que el abogado sea humanista. Porque en muchas ocasiones pasa, doctor, no sé si usted ha tenido esta plática con varios, que muchos dicen, no, yo no tengo tiempo ni de leer literatura, ni de ver películas, ni documentos. No, Yo creo que es el peor error. ¿Sí? solo leo leyes. Y me gusta, fíjate, que tú representas una esperanza en tu generación. Repito, yo tengo que ser objetivo. Yo estoy muy preocupado por tu generación. Tu generación, y qué bueno que tú eres una excepción a la regla que ve tu generación. Tu generación está muy alejada de la lectura, muy alejada de los valores, muy alejada del compromiso. Necesitamos jóvenes como tú que sean un ejemplo a seguir, porque los juristas no solamente tenemos que conocer de derecho, tenemos que conocer de historia, de literatura, de psicología, de ciencia, si queremos tener éxito. Humanistas.
Sí, claro, como hemos reiterado, el Sí. ser abogados humanistas. Humanistas. Y porque lo hemos visto, doctor, usted lo dice, o sea, esta generación, usted también, doctor, que es docente, los tres que somos docentes en diversas universidades. Y no estamos dando nombre y apellido, pero tenemos que ser objetivos. Pero claro, no estamos enfocándolo a alguien en particular, pero después de 25 años, pues yo en lugar de ver que las generaciones me superan a la mía y a la que sigue, yo veo un descenso. Claro, Lo natural sería evolucionar, sí, ¿no? Y para pero no lo veo. Eso es lo que yo por estoy. supuesto. A lo mejor estoy equivocado. Y a lo mejor decir, bueno, pues tú, quién sabe dónde des clase o qué tipo de jóvenes tengas, ¿no? Pero ese es mi dato. No, sí, claro, yo lo he visto también en cuestión de que, incluso, ¿no? Hasta lo ven como un fastidio cuando uno, como docente, les deja leer algo, ¿no? Pero la responsabilidad no es únicamente de nosotros como docentes, No sea bueno. de los padres, sí, Sí, gracias, no sea de bueno. los padres. Si no tienes un ejemplo en tu casa de que tu padre, tu abuelo, tu madre esa lectura te motiva a la lectura, pues obviamente sabemos cuál va a ser el resultado. Claro, entonces, con esta parte de la comunicación y demás, decimos que la lectura siempre va a ser indispensable para el abogado y para cualquier académico y profesionista. Incluso tendríamos que decir que en un abogado, entre más lee, más armas va a tener para su defensa. Además, pues hay que ejercitar la mente y la mejor forma de ejercitarla, de tener, quizás el coeficiente intelectual va a ser el mismo, pero le vas a dar una habilidad a la mente para que pueda no solamente determinar pensamiento y posteriormente el habla, sino tomar las decisiones. Estudiamos hoy en día, y hay que decirlo claramente a los jóvenes que nos escuchan, no se estudia no solamente por un grado académico y para tener un ingreso, también se cultiva uno en el estudio para tener mayor información y tener agilidad en la toma de decisiones. Eso es lo que no te dicen en la escuela. ¿Para qué saber de ciencia? ¿Para qué saber de historia? ¿Para qué saber de psicología, de literatura? Pues para saber qué puedo hacer en una situación concreta, para que la persona que más información tiene mayor posibilidad de resolver un problema que la que no tiene. Y que ya estos son temas, digo, de enseñanza del derecho. Nos desviamos. Sí, nos da para el tema. Sí, claro, por supuesto. Tengo que ser. Digo, esta enseñanza del derecho lo tenemos ya en gran autoridad, que es una afectación, no nada más a nivel superior, sino tenemos ya desde niveles básicos, medio superior, donde tenemos pues, que la única motivación en sí de un alumno es sacar buenas calificaciones. Es mayor la preocupación por tener un 10, porque esa es la preocupación. ¿Por qué, profesor, usted no me puso 10? Y la cuestión es, ¿por qué no mejor te preocupas por qué aprendiste? ¿No? Sí. Es la cuestión más indispensable, porque ¿de qué sirve uno tener 10 si dices, no conozco nada de esa materia? Entonces no refleja nunca un número el conocimiento del aprendizaje que podríamos llegar a tener. Y Es bueno, muy bonito. tal tema de la enseñanza Es del muy derecho. bonito tener un promedio así general de 9.9, pero fíjate, curiosamente, yo lo he visto, los alumnos de cualquier nivel de estudios que están en el cuadro de honor, y si tú les preguntas actualmente el éxito profesional, no es necesariamente proporcional, y te encuentras curiosamente con alumnos que en la escuela sacaban 6, 7, 8 y tienen los mejores puestos. Claro, por supuesto. Que da ese ámbito y que da muchísimo para platicar de enseñanza del derecho, es muy interesante, y más que compartimos este espacio académico con docencia y cursos que también nos gusta impartir. Pero sobre todo, ya regresando a este tema, doctor, fíjese que a mí me interesa bastante, por eso incluso le pregunté sobre el ilícito en los particulares, ya no tanto con el Ministerio Público, porque incluso estaba analizando, está en revisión, que lo resolvió en su momento el ministro de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que él mencionaba un término interesante, no sé si usted lo comparta, en la cuestión de decir, ilícito siempre lo hemos visto en materia penal. Y claro, eso de lleno decir ilícito es materia penal, porque incluso también se utiliza, yo concuerdo mucho con usted, en materia jurídica, yo no concuerdo mucho en decir, son sinónimos, manejamos mucho, son sinónimos. No, en materia jurídica siempre las palabras, hasta los sinónimos, son diferentes, porque una palabra puede cambiar el sentido totalmente de un escrito. Lesión, por ejemplo, no es lo mismo lesión en derecho civil, que es que además vicia la voluntad y no permite que el acto jurídico que existe sea válido, a lesión como una alteración de la salud en materia penal. Pero eso, yo creo que el origen, hablando de ilicitud y que tiene que ver con la intervención de comunicación privada, pues proviene desde los clásicos de Francesco Carneluti, que en sus principios de derecho procesal civil pues establecía que hay ilicitud en materia civil e ilicitud en materia penal. Y finalmente, ambas ilicitudes pues son contrarias al derecho y reciben una sanción.
la nulidad absoluta o la nulidad relativa, que eso es precisamente lo que podemos hacer valer en el procedimiento, tratándose de una intervención no hecha conforme al derecho y legalidad. Pero no solamente eso, sino como estamos en el borde de la temática de derechos humanos, no solamente atacar ilegalidad, ir contra las formas previstas en la ley, sino atacar licitud e ilicitud. Fue contrario a los derechos de la persona. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Excluirlo totalmente y no se convalida, no se subsana, no se corrige. Lo que es ilícito hoy será ilícito mañana. Y que todo eso, por esta parte de los sinónimos y que no es lo mismo ilícito, ilegal, y sobre todo volver a reiterar también un punto muy importante, porque muchas veces lo hemos visto con nosotros, doctor. Los que son en materia penal dicen, ah, yo nada más voy a estudiar la materia penal. Pero no, ya lo hemos reiterado en otros espacios, usted y yo, doctor, que un penalista debe de saber de civil. O sea, Así es. totalmente, no puede dejar la materia civil y decir, no, a mí no me gusta el civil, no me voy a dedicar Que al esa es civil. una de las ventajas que tiene un civilista. Un civilista no necesitaría dedicarse o ser penalista, pero efectivamente coincido, lo dijiste muy bien, el penalista debe tener una formación civilista, porque no solamente va a entender acto jurídico, no solamente va a entender teoría de la persona, física, jurídica, nulidades que son fundamentales, porque la nulidad no solamente es en el tema sustantivo civil, nulidad en lo sustantivo civil, pero aplicado a la obtención de dato de medio y de prueba. Las nulidades absolutas, la teoría de Bonecase, que tiene una aplicación muy amplia, y eso solamente te lo brinda el derecho civil. Y bueno, si me permites, ahí en mis inicios en la Fiscalía General de la República, pues no me mandaron directamente a integrar carpetas. Estuve en un área de extinción de dominio. Y yo dije, wow, fui civilista, no me es ajeno la extinción. Todo un año estuve en extinción de dominio, en donde no hablábamos de denuncias, no hablábamos de querellas, hablábamos de demandas, demandas a la usanza civil. Un ministerio público recabando documento base de la acción, documento probatorio para elaborar la demanda, recabar la firma y presentarla en el juez especializado de extinción de dominio, un procedimiento sui generis, distinto al penal, para que, derivado de las etapas, obtener una sentencia y privar de bienes o posesiones a quienes no pudieran acreditar el origen lícito o destino lícito de los bienes que se presumían venían de la ilicitud penal. Y que aumentamos, ¿no? Y ya mencionamos civil, pero bueno, yo reitero, digo, por mi rama, ¿no? Que constitucional, pues igual, ¿no? Es fundamental. Es la matriz. Es la matriz. Coincidimos también. Totalmente. No puedes ser civilista, no puedes ser penalista, no puedes dedicarte a algún tramo específico del derecho si no conoces los principios constitucionales, si no conoces el tema de división de poderes, no atreverte a confundir que la Fiscalía General de la República es parte del Poder Judicial, Sí, claro. o que es parte de la justicia, o decir es que los jueces no procuran justicia, pues claro que no procuran porque ellos son los que lo administran y le imparten. Entonces, para eso sirve el derecho constitucional, no solamente para decir que son 136 artículos y dos partes, Claro, es lo básico que es pones. matriz. Y por supuesto que regresó a esta interrogante era que el ministro Guillermo Ortiz Mayago ahorita mencionaba el ilícito constitucional, cuando mencionaba que un particular violentaba la Constitución, porque este caso fue cuando llegó, que fue justamente que recordaremos que en materia familiar, antes existía el divorcio causa, donde teníamos que dar una causa para la cual se tenía que divorciar. Y uno de estos particulares lo que hizo fue intervenir la comunicación vía correo electrónico y dijo, de ahí voy a imprimir, se llevó incluso a un notario, se llevó a un notario para que certificara cada paso que él hacía de que entró a la computadora, verificó los correos, imprimió los correos y dijo, todo eso lo dio fe pública la notaria de que mencionaba que todo eso se estaba haciendo con fe de pública que tienen los notarios. Y decía, prueba plena, dirían los procesalistas. Y llegó el caso a la Suprema Corte, donde claramente le declararon pues que es inconstitucional porque los particulares no pueden intervenir esa comunicación y violentaba en este caso a la esposa. Y pues bueno, entonces nos reiteramos que fue interesante el concepto que utilizó el ministro Mayagoita diciendo el ilícito constitucional. El ministro Mayagoita se aventuró a los tiempos actuales y yo, bueno, también el doctor Ángel, creemos en el Centro de Estudios Carbonell porque nos comparten las nuevas tendencias en el neoconstitucionalismo.
Es decir, no ver a la norma solamente como un discurso político, sino verlo como una norma realmente, una norma jurídica y suprema, y contemplar las nuevas tendencias. Hablar del ilícito constitucional, pues es prácticamente hablar de las tendencias actuales, de que inclusive permea cualquier rama. Pensaríamos que la parte constitucional solamente se refleja en amparo y derecho penal, y yo creo que lo vemos tal cual. Se ha constitucionalizado el derecho civil, el derecho de familia, el derecho internacional de los derechos humanos. Está regado. Eso es lo que debe, pero desafortunadamente quienes hoy ejercen el poder pues no entienden lo mínimo de lo que es el derecho constitucional. Esa es también otra realidad. Claro. Tenemos una misión maratónica, los que somos apasionados del derecho, para restablecer y restituir el estado de cosas como esperamos cuando iniciamos nuestra formación. Claro, por supuesto, Luis Doctor, pues ya justamente se nos terminó el tiempo. La verdad es que esta plática tan más nutritiva, fructífera, y le agradecemos totalmente, que ya vimos que incluso da para muchos temas más de plática. Vimos enseñanza del derecho, y ahora usted la extinción de dominio. Qué mejor que nos pueda platicar. Cuando gusten, les platico mis expensas. Claro, les tengo que ser honesto, yo manejé la Ley Federal de Extinción de Dominio cuando todavía no se publicaba en agosto de 2019, perdón, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que además abrogó todas las leyes de extinciones en el país. Es una ley única. Sí, Que la esencia es la misma, privarle a los delincuentes de esos bienes, de esos recursos mal habidos, privarlos. Oye, pero ¿cómo? Volvemos al punto. Los derechos humanos no son absolutos. Y que vamos desde el señor material constitucional. Así es, la Constitución. Y claro, doctor, entonces, ¿qué podemos saber? ¿Cuál sería su conclusión de este tema, doctor? Pues la conclusión es que finalmente nos encontramos en un Estado de Derecho, a pesar de todo lo que podamos cuestionar, un Estado de Derecho constitucional. Yo sigo creyendo, soy ferviente, pues no experto en materia constitucional, estoy preparando igual que el doctor Ángel para que complementemos lo que sabemos cada uno en nuestro ámbito profesional con el tema constitucional, pero creo que existe, a pesar de lo que está pasando en el país, un Estado constitucional en donde la Constitución es el límite al poder. Por supuesto. Ahí tenemos un límite al poder público, y en el tema de intervención de comunicación privada está claro en el artículo 16, párrafos 12 y 13, y derivado de ese artículo y de esos párrafos, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula cómo se debe intervenir. Y perfecto, pero le agradecemos nuevamente esta aceptación. ¿Y dónde lo podemos encontrar, doctor? Ya son sus redes sociales, número que quiera dejar, su grupo Rato de Chilete, que para mí es un... Pues esperemos que vamos a trabajar en colaboración con ASA Corporativo para que en el futuro podamos no solamente de forma aislada brindar cursos, conferencias, sino actividades presenciales, que es también lo que la gente necesita. Yo soy de la vieja escuela, yo creo que la enseñanza real de tener ese contacto con los docentes, con los alumnos, rinde mejor fruto que la que es virtual. Entonces, si hay oportunidad de hacer algo presencial, con mucho gusto. Y bueno, estoy en Facebook como Norberto Valle, estoy en Instagram como Norberto Valle 9, y estoy en TikTok como Norberto Valle 7. Ahí me pueden seguir. Perfecto, doctor, le agradecemos también. Mi número de contacto, soy abogado postulante en materia penal, como lo mencionaste al principio, aunque litigo otras materias también, pero lo que me apasiona es el penal y el constitucional. El 55 49 96 7172 es mi número de celular. 55 49 96 7172, y mi correo electrónico, mi nombre completo. Yo soy de los que dicen, eso es lo que les critico a los jóvenes de hoy, que cortan sus nombres. Yo me llamo, como me mencioné en mi acta de nacimiento, soy Norberto Valle Valladares, y le agrego un gmail.com. Ese es mi correo electrónico. Y le agradecemos, realmente lo ubiquen ahí al doctor. Y pues bueno, cerramos este programa, y justamente también recordándoles, el día de mañana está la ponencia, la conferencia, el curso que voy a impartir, Teoría Constitucional, un acercamiento al Estado de Derecho Constitucional. Bueno, mencionamos que ya el grupo presencial ya está lleno, pero está totalmente abierto a quien todavía se pueda inscribir en materia virtual, vía Zoom, todavía está, y lo puede hacer cordialmente. Le doy también la palabra, doctor, si quiere. Gracias, Luisito. No, pues agradecerte, doctor, por este tiempo que nos acaba de decir, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y todo. Y lo que decíamos, ¿no? O sea,
yo considero que debemos dar algo a la sociedad, y tú lo decías muy acertadamente, que a las nuevas generaciones, el hecho de poder tener el instituto y que podamos impartirle a través de diferentes ponentes una actualización Sí. de lo que realmente se está viendo en el ámbito derecho, yo creo que eso es lo que nos está ahorita uniendo también en esta situación, que vemos la necesidad que tenemos con estas generaciones que vienen, ¿verdad? Así Y es. qué mejor, yo te platicaba el día de ayer, me dicen, oye, ¿en qué universidad? Le digo, mira, cuando vas a la universidad y tú trabajas en una universidad, llámale pública o privada, a veces dicen, no puedes reprobar tal porcentaje de alumnos. Dice, oye, pues que veo muy mal cómo vienen, Así ¿no? es. Y eso fue lo que me dio la necesidad de decir, no, pues vamos a abrir nuestro propio instituto y vamos a capacitar a todos esos abogados que van iniciando y que también no les dan la oportunidad en otro lado, que se empiecen a capacitar de la Pero práctica con y de la filosofía. capacitación. Así es que vengan. Es filosofía diferente, porque yo soy de la idea, compartimos la misma trinchera, los tres, y quienes forman parte de tu equipo, pero no ser mercenarios, no lucrar indebidamente. Se puede obtener un ingreso justo, equitativo, pero no ser un mercenario en donde lo que me interesa es tener como borreguitos al mayor número de personas, pero no me interesa realmente cada borreguito. Eso es lo que se está convirtiendo en la educación privada en México. Desafortunadamente, ¿verdad? Lo vemos, pero bueno, qué bueno que nosotros estemos del otro lado y que le brindemos esa oportunidad, ¿verdad? Por eso es que, bueno, qué bueno que das tus redes sociales, tu grupo, todo, que te busquen y todo en tu grupo y las sinergias que vayamos haciendo, tú sabes que están tus oficinas, Gracias. para que tengas a tu grupo presencial y somos de la vieja escuela, Sí. ¿no? No hay como ahorita hacer esta... Y además coincidir con las nuevas generaciones aquí, Liz. Sí, que Luisito, ¿no? Luisito viene y todo. Pero te agradezco, le agradecemos a todos. Muchas gracias. Sí, Luisito, ya cerramos. Ya cerramos los Cerramos. Muchas gracias. Mucho. Gracias. Los esperamos mañana, todavía como decía Luisito, ahí en Zoom. Si quieren escribirse, mándenos un mensaje, un WhatsApp. Teoría o constitucional, Messenger. nuestra contra el Estado de Derecho. Así, el derecho Muy constitucional. interesante. Interesante, y el derecho constitucional es la matriz, como decía el doctor Luisito, es la matriz. ¿Verdad? Y bueno, los dejamos pues, no mucho. Que tengan buena Gracias. tarde. Hasta luego, bye.